Bien, vamos a seleccionar el canvas y vamos a ver los diferentes componentes que tiene el canvas. ¿De acuerdo? Si os fijáis, tiene tres componentes: el canvas scaler y el graphic raster. ¿De acuerdo? El canvas se puede utilizar de tres maneras diferentes. La que viene por defecto es Screen Space Overlay, es esto que os he comentado de que el canvas está como pegado al objetivo de la cámara. Podemos seleccionar Space Camera. Aquí deberíamos asignarle una cámara, en este caso el Main Camera. Y con esto lo que conseguimos es que nuestro canvas esté un poco separado de la cámara. ¿Vale? Fijaos aquí que pone plane distance. Ahora vemos el cubo por delante del canvas. ¿Vale? Si bajamos esta distancia, ¿vale? Fijaos cómo el canvas se va moviendo. ¿Sí? ¿Vale? Pero en todo momento, bueno, aunque parezca que cambia de tamaño, sí, lo que estamos haciendo es acercarlo y él ajusta el tamaño para que ocupe toda la cámara. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos que si pasamos de los 10 metros, el cubo está en el 0,0 y la cámara está en z-10, en el momento que pasamos de en z-10, o mejor dicho, de z10, ya se ve el cubo por delante de la cámara. ¿De acuerdo? Bueno, esto se suele utilizar pues para hacer efectos, por ejemplo, rotar por ejemplo, se puede rotar el panel y podemos hacer que nuestro canvas pues parezca que está en perspectiva, bueno, para que lo esté realmente. Sí, pero bueno, este es tal vez el caso menos usado. Y luego tenemos la opción de World Space, ¿vale? Cuando cambiamos un canvas a World Space, lo que estamos haciendo es despegarlo de la cámara y ponerlo en el mundo 3D. Esto se suele utilizar sobre todo en las aplicaciones de realidad virtual, porque en las aplicaciones de realidad virtual el canvas no puede estar pegado a la cámara. ¿Sí? Necesitamos que esté en el mundo 3D para verlo en perspectiva, ya que en las aplicaciones de realidad virtual cada ojo digamos que renderiza o pinta la escena desde un punto de vista un poquito diferente, ¿vale? Eso es lo que nos hace que percibamos las escenas en tres dimensiones. Entonces, bueno, por ejemplo, esto del World Space eh, lo podemos utilizar para eso. O también lo podemos utilizar en una aplicación normal, que no sea de VR, para poner en el mundo 3D una interfaz con botones, por ejemplo, con los que podremos interactuar. ¿Vale? Una consideración, ¿sí? Acordaos que cuando convertimos el canvas, bueno, en este caso me lo ha escalado bastante, sí, normalmente suele tener una escala inmensa, pero para que este canvas lo viéramos en el mundo 3D, ¿vale? Fijaos, lo voy a alejar un poquito en Z, ¿sí? Bueno, tiene una escala bastante razonable, sí, fijaos que suele hacer falta escalarlo, ¿de acuerdo? Cuando hagamos esta conversión, porque si no va a ser gigante comparado con los objetos que hay en el mundo 3D. Una escala muy normal suele ser, por ejemplo, le voy a dar aquí para bloquear la escala, ¿vale? Suele ser 0,001, por ejemplo. ¿Sí? Y aquí podríamos tener una interfaz con botones que estarían en el mundo 3D y podríamos clicar con el ratón. Pero bueno, para todo lo que vamos a hacer en los próximos minutos vamos a volver a ponerlo en overlay, el canvas volverá a pegarse a nuestra cámara y bueno, pues siempre estará visible, ¿sí? Por encima de todo lo que haya en el mundo 3D. ¿Vale? El siguiente componente que podemos ver aquí es el Canvas Scaler. Este por defecto viene en Constant Pixel Size. Esto os recomiendo siempre que lo cambiéis a Scale with Screen Size, ¿vale? Y ahora vais a ver por qué. Si yo tengo una ventana, o una pantalla, mejor dicho, ¿vale? Recordad que la ventana de Game nos sirve para simular pantallas. Si yo tuviera una pantalla más grande, ¿vale? Fijaos lo que pasa, que la caja de texto, bueno, el panel sí que está adaptando su tamaño, pero la caja de texto, ¿vale? Ni el texto cambia de tamaño, ni se está moviendo, ¿de acuerdo? Entonces, la opción Scale with Screen Size es muy deseable porque, aunque ahora me haya hecho aquí un pequeño cambio,
¿Por qué? Porque si yo ahora aumento el tamaño de mi pantalla, el texto aumenta su tamaño y todo sigue en proporción en el mismo sitio en el que yo lo había puesto. ¿De acuerdo? Entonces, esta opción siempre es muy deseable. ¿Vale? Y luego, bueno, aquí tenemos una resolución de referencia. Esta es la que viene por defecto, no la vamos a tocar, podríamos cambiarla. Eh, bueno, a efectos prácticos no tiene demasiadas implicaciones. ¿De acuerdo? Y luego tenemos el componente Graphic Raycaster, que bueno, en principio tiene que estar ahí para que las cosas funcionen y no vamos a tocar nada. Fijaros también que en todos los componentes suele aparecer aquí un botoncito con el signo de interrogación. Si pinchamos en ese botoncito nos llevará a la página web de la documentación de ese componente. ¿Vale? Y podremos encontrar pues qué significan cada propiedad, etcétera. ¿Vale? Botoncito de ayuda muy útil. Bien. Si vamos al panel, ¿vale? Ya hemos visto antes que el panel tenía un Rect Transform y una imagen. ¿Vale? Vamos a ver un poquito qué podemos hacer con este Rect Transform, ¿vale? Si seleccionáis el texto, veréis que aquí hay una diferencia entre ambos, ¿sí? Y es esto de aquí que es el ancla. ¿De acuerdo? En este caso, los paneles, por defecto, lo que hacen es estirarse para adaptarse a su contenedor. En este caso, como el contenedor es el canvas, pues los paneles se estiran, hacen stretch para adaptarse a su contenedor. Y cuando están en este modo, fijaos que aquí tenemos left, esto es el margen que tendría en el lado izquierdo, top sería el margen superior, right el derecho y bottom el de abajo. ¿Vale? En este caso, modificar la Z no tiene ningún efecto. ¿Por qué? Porque como nuestro canvas está pegado a la cámara, pues alejarlo o acercarlo no tiene ningún efecto sobre él, ¿de acuerdo? Voy a hacer doble clic sobre el panel para centrarlo aquí en la vista de la escena y voy a pulsar estos botoncitos para centrarlo. ¿De acuerdo? Vale, vamos a ir al texto y en el texto, si os fijáis, el ancla no está aquí en stretch horizontal y vertical, sino que el ancla está en el centro. ¿Qué significa? ¿Vale? El ancla es esta cruz blanca que vemos aquí, es digamos, dónde está el punto de referencia para las coordenadas de este objeto. Es decir, si os fijáis aquí en X y Z, ¿vale? Esta X y Z es respecto al ancla, es el desplazamiento que tiene respecto al ancla. Si lo ponemos en la posición 0, 0, 0, sí, nuestro objeto se centrará respecto al ancla. ¿Vale? Cuando trabajemos con elementos de interfaz, os recomiendo que aquí seleccionéis esta herramienta de aquí, el Rect Tool. Esto lo que nos permite es ver, bueno, de una forma gráfica, dónde están, digamos, los bordes del objeto y lo que nos permite es modificar su tamaño. ¿Vale? Fijaos que si yo muevo el objeto con esta herramienta seleccionada, ¿vale? Bueno, muevo, lo estiro, mejor dicho, lo estoy aumentando, estoy cambiando el width, ¿vale? Y si lo modifico así, estaré cambiando el height. ¿De acuerdo? Cuando queréis redimensionar elementos de la interfaz, ¿vale? No los escaléis, ¿vale? Fijaos que también lo puedo escalar, pero no os lo aconsejo, ¿vale? Como norma general. ¿Por qué? Porque los textos se suelen pixelar si escaláis el elemento, ¿vale? Lo suyo es cambiar el width y el height, ¿vale? Y podemos mover su posición X y donde queramos, ¿vale? Sin problema. ¿De acuerdo? Lo voy a dejar como estaba en el centro de la pantalla y con el width 200, por ejemplo. ¿De acuerdo? ¿Vale? Luego aquí tenemos el pivote, ¿vale? El pivote es, igual que en los objetos 3D, es como el origen de este objeto, en este caso es este puntito azul que se ve aquí, ¿vale? Y es el punto respecto al cual se realizan las transformaciones. Es decir, si yo roto en Z el objeto, ¿vale? Se rota respecto a este pivote, ¿vale? Este pivote lo podemos mover de forma visual aquí,
¿Vale? Fijaos cómo está cambiando aquí las coordenadas del pivote o podemos modificarlo con valores numéricos. Por ejemplo, podemos poner en x0 y 0. ¿Vale? Y el pivote se pondría ahí. Ahora, si rotamos el objeto, fijaos que ya no se rota respecto al centro, sino que se rota respecto a este punto. ¿Vale? Y si lo escalamos, también se escalaría respecto a ese punto. ¿Vale? Cosa no recomendada, ¿vale? Escalado. Bueno, vamos a deshacer la rotación. Bueno, voy a deshacer y voy a dejar el pivote en el centro. Esto, bueno, pues nos puede interesar, depende de la situación, pues tener el pivote en una esquina, pues cuando queramos, por ejemplo, alinear los objetos respecto a una esquina. Bien, y luego aquí ya tendríamos el componente TextMesh Pro. Este es el componente que hace que se pinte el texto. ¿De acuerdo? Entonces aquí en su propiedad text, bueno, aquí podríamos introducir el texto que nos diera la gana. ¿Vale? Fijaos que tiene, bueno, diferentes estilos, podemos cambiarles el estilo. Aquí está la fuente, podemos ponerlo en negrita, en cursiva, subrayado, ¿vale? Podemos cambiar el tamaño de la fuente, voy a quitar todo esto, podemos cambiar el tamaño de la fuente. Esta propiedad es muy interesante, AutoSize, ¿vale? Fijaos que aquí nuestra caja de texto tiene estas dimensiones, pero el texto ya nos hemos pasado y se está viendo por fuera de la caja de texto, ¿vale? Si seleccionamos la opción AutoSize, lo que hará es ajustar entre estos mínimos y máximos el tamaño de la letra para que entre dentro de la caja de texto, ¿vale? Siempre con el tamaño mayor posible. ¿De acuerdo? Si aumentamos la caja de texto, si cambiamos el size de la caja de texto, fijaos cómo el tamaño de la letra también aumenta. ¿De acuerdo? Esta opción es interesante cuando tenemos una interfaz, por ejemplo, en varios idiomas y el texto ocupa longitudes diferentes dependiendo del idioma. Entonces, bueno, con esta opción AutoSize podemos conseguir que siempre entre en el espacio que tengamos asignado para esa caja de texto. ¿Vale? Y bueno, también pues, podemos cambiar el color del texto, etcétera. ¿Vale? Y aquí tenemos opciones de alineamiento. ¿Vale? El TextMesh Pro tiene muchas más opciones que el Text Legacy. ¿Vale? Si, por ejemplo, venimos aquí a UI y añadimos un Legacy Text, ¿vale? Aquí, bueno, aquí sale en pequeño. Sí, fijaos que este Text Legacy tiene muchas menos opciones que el TextMesh Pro. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, como ya viene integrado directamente en Unity, yo os aconsejaría que usarais el TextMesh Pro porque ofrece muchas más opciones. ¿Vale? Un último detalle respecto a esto. Como os he comentado antes, el panel tiene transparencia, entonces esto, bueno, hace que a lo mejor nuestra interfaz no se vea especialmente bien. Si con esta transparencia, entonces, pues bueno, lo que podemos hacer es subir, es decir, quitarle la transparencia para que sea completamente opaco y, bueno, pues en este caso el texto blanco con el fondo gris tampoco se ve muy bien, pues podemos poner el texto en negro y, bueno, así se vería mucho mejor. Si quisiéramos añadir nuevas fuentes al proyecto, en este caso solo tenemos estas dos fuentes. eh, con el texto legacy, con el que ahora lo he borrado, pero lo voy a volver a poner, ¿vale? Con el texto legacy, aquí directamente podemos añadir archivos TTF al proyecto y asignarlos directamente, ¿vale? Pero en el TextMesh Pro no, necesitamos convertirlo. ¿Vale? Entonces, si por ejemplo tuviera un TTF, un archivo TTF de una fuente que quisiera usar, tendríamos que ir aquí a Window, TextMesh Pro, Font Asset Creator, arrastrar aquí la fuente y generar el font Atlas. ¿Vale? Esto generaría un archivo de este estilo que podríamos asignar al TextMesh Pro. Bien, luego tenemos aquí las opciones Wrapping y Overflow. Esto es cómo se comporta el texto cuando ya no cabe en la caja. Entonces le voy a quitar el autosize, ¿vale? Fijaos que si aquí aumento mucho el texto, sí, se pinta por fuera de la caja de texto, pero esto es porque está en modo overflow.
¿vale? Si por ejemplo aquí pusiera truncate, ¿vale? Pues por ejemplo el texto se truncaría. O tenemos la opción masking, ¿vale? Esto no hace nada aparentemente. Page. Bueno, la verdad que no he probado todas estas opciones. Elipsis, ¿vale? Esto pone 3 puntitos cuando el texto no entra. Sí, bueno, en Overflow puede estar bien, ¿vale? Lo más habitual suele ser Overflow o truncate. ¿Vale? Y por último, una característica muy interesante de las cajas de texto es que podemos utilizar etiquetas HTML, por ejemplo, si quisiéramos cambiar el color por ejemplo, de esta palabra, podemos poner una etiqueta color y luego poner, por ejemplo, blue, ¿vale? Y esto cambiaría el color del texto a partir de aquí, ¿vale? Si cierro la etiqueta color, esto es igual que en HTML, ¿vale? Y luego aquí pues podría haber otro texto que seguiría siendo negro, ¿vale? La documentación de todas las etiquetas que podemos utilizar, ¿vale? Podemos cambiar el tamaño, bueno, etcétera. Si pincháis aquí en el botoncito de ayuda, ¿vale? Por aquí están Rich Text Tags, ¿vale? Y aquí explica los diferentes tags que podemos utilizar, ¿vale? Sí, pues podemos cambiar la alineación, el color, ¿vale? Cursiva, negrita, el espaciado, ¿vale? Bueno, tenéis ahí, en el botoncito de ayuda podéis encontrar todas las opciones que tiene, ¿vale? Pues, por ejemplo, vamos a poner esto en negrita, ¿vale? Pues si ponemos la etiqueta B, suele ser, default, y aquí barra B, pues esto se vería en negrita y el texto que hubiera después pues se vería igual. Bien. Vamos a borrar la caja de texto legacy y vamos a hacer una cosa. Fijaos si, si yo, por ejemplo, le digo a esta caja de texto que tenga un width de 800, ¿vale? Fijaos cómo ocupa todo el ancho del canvas. Sí, ¿por qué? Porque la resolución de referencia del canvas es exactamente 800, ¿vale? Si lo centro en X, ¿vale? Veréis que no me sale completamente centrado, se me sale un poquito por aquí, ¿vale? ¿Esto por qué es? Porque el panel que lo contiene, como no tiene los mismos márgenes, se ha descentrado, es como si hubiéramos descentrado un poco este objeto, ¿vale? Si por ejemplo le ponemos los mismos márgenes arriba, abajo, izquierda y derecha, ¿vale? Y centramos la caja de texto tanto en X como en Y, fijaos cómo ocupa exactamente todo el ancho del canvas, ¿de acuerdo? Esto es porque la resolución de referencia que hemos utilizado es 800, ¿vale? Pero bueno, lo que podemos hacer es ponerlo del tamaño que nosotros queramos, ¿vale? Lo podemos centrar en X para que esté perfectamente centrado, o le podemos cambiar el width, perdón, a cambiar el font size, podemos centrar el texto. Podría hacer esto más estrecho y poner la caja de texto, por ejemplo, aquí arriba, ¿vale? O si le pongo, por ejemplo, un width de 400, pues ocuparía exactamente la mitad del canvas. Vale, otro pequeño detalle. Imaginaos, claro, nosotros no sabemos en qué pantallas se van a ver nuestras aplicaciones, ¿vale? Si ponemos esto en Free Aspect, podemos simular, por ejemplo, cómo se vería nuestra aplicación en una pantalla vertical o cómo se vería en una pantalla mucho más horizontal. ¿De acuerdo? Fijaos cómo cuando pongo algo, voy a hacer control Z, perdón. ¿Vale? Si volvemos a 16 novenos, ¿vale? Todo se verá como estaba. Entonces, es importante, ¿vale? ¿Por qué pasa esto? Sí, porque el
ancla de este objeto, en este caso de la caja de texto, está en el centro de la pantalla. ¿De acuerdo? Entonces, su posición en Y respecto al ancla es esta. ¿Vale? Pero ¿qué pasa? Que si tenemos una pantalla, por ejemplo, 2.1, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esto sigue estando en la posición Y, está a 167 unidades del ancla, pero cuando la pantalla es muy ancha, lo voy a poner otra vez en Free Aspect, o es muy estrecha, esto sigue estando a 167 unidades respecto al ancla. Entonces, si queremos posicionar, vale, voy a volver a 16 novenos, si queremos posicionar algo, por ejemplo, arriba y en medio o en una esquina, es muy recomendable situar el ancla en ese punto. ¿De acuerdo? Fijaos ahora que la cruz blanca ha pasado de aquí al medio a aquí. El objeto no se ha movido, pero las coordenadas han cambiado. Ahora está del ancla respecto al ancla a menos 38. ¿Sí? Si ahora ponemos la ventana en Free Aspect, ¿vale? Fijaos cómo el texto se mantiene siempre arriba respecto al ancla. ¿De acuerdo? Es un detalle importante, ¿sí? Cuando queremos que las cosas estén posicionadas, sobre todo en las esquinas, que pongamos el ancla en la esquina.